En esta temporada, cerca de 3 millones de mexicanos regresan de Estados Unidos para pasar con sus seres queridos las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, no todo es felicidad, pues en ocasiones se enfrentan a la inseguridad o a la actuación indebida de servidores públicos. Ante esto, el gobierno busca reducir el número de víctimas. Dentro de las terminales existen programas dirigidos a migrantes, tanto mexicanos como los que se encuentran en tránsito. Lo que se busca es orientarlos en cuanto a sus derechos, seguridad y obligaciones durante su estancia en nuestro país. Uno de ellos es el operativo paisano Invierno 2019, donde se informa a los migrantes mexicanos sobre los documentos necesarios para ingresar al país, qué tipos de mercancías se pueden accesar, los documentos que se necesitan para acreditar el valor de las mercancías, el pago de impuestos, cómo se puede introducir un vehículo o una mascota y las medidas para denunciar cualquier acto de corrupción o abuso en México. En Paisano 2019 participan 950 voluntarios de la sociedad civil distribuidos en 129 módulos fijos, 193 puntos de observación y 32 paraderos de descanso. Este operativo permanecerá hasta el 8 de enero de 2020. Además de este programa, para los migrantes y sus familiares que se encuentran en tránsito por México, el gobierno de la capital pone a disposición el programa Hola Migrante, con apoyos económicos y sociales, asesorías para la obtención de documentos de identidad, para realizar el trámite de regularización migratoria, así como orientación ocupacional y laboral. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.